Me llamo Roberto Maldonado. Tengo 51 años y llevo 26 trabajando como guardia de seguridad en la Ciudad de México. He cuidado desde bancos hasta edificios corporativos, desde bodegas industriales hasta centros comerciales. Pensaba que lo había visto todo. Asaltos, intentos de robo, vagabundos tratando de colarse para pasar la noche, incluso un par de suicidios que me tocó presenciar. En este trabajo desarrollas una coraza, te vuelves inmune al miedo, o al menos eso creía. Pero hay experiencias que rompen esa coraza, que te obligan a enfrentar una realidad que nunca imaginaste posible. Lo que me sucedió hace 2 meses en el hospital psiquiátrico abandonado de La Castañeda me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, una parte de mi alma quedó atrapada en esos pasillos oscuros. Entre esas paredes se guardaron tanto sufrimiento durante casi un siglo. Todo comenzó un viernes a finales de octubre, una de esas noches frías y húmedas que son tan comunes en la Ciudad de México durante esa época del año. Yo estaba asignado al turno nocturno, el que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ese horario maldito que te destroza el sueño pero que paga un poco mejor. Mi compañero esa noche era Héctor Ruiz, un tipo joven de apenas 28 años, recién entrado a la empresa de seguridad. Era su 3er mes trabajando conmigo y se estaba adaptando bien, aunque todavía tenía esa ingenuidad de quien no ha visto realmente el lado oscuro de este trabajo. Nuestra asignación esa noche era inusual. La empresa había conseguido un contrato temporal con el gobierno de la ciudad para vigilar los terrenos del antiguo hospital psiquiátrico La Castañeda mientras se decidía qué hacer con la propiedad. El lugar había cerrado definitivamente en 1968, después de operar durante casi 70 años como el manicomio más grande de América Latina. Desde entonces había estado abandonado, cayéndose a pedazos, convertido en refugio de indigentes y narcotraficantes. Recientemente el gobierno había desalojado a todos los ocupantes ilegales y había vallado el perímetro, contratando seguridad privada mientras se llevaban a cabo las evaluaciones para determinar si el edificio debía ser demolido o restaurado como patrimonio histórico. Llegamos al sitio a las 9:30 de la noche. El complejo era enorme, ocupaba varias hectáreas en la delegación Mixcoac. Desde la calle podías ver los edificios principales. Estructuras de estilo porfiriano con paredes de cantera gris, ventanas rotas, techos colapsados en algunas secciones. Había algo inherentemente ominoso en el lugar, incluso desde afuera. Quizás era el conocimiento de todo el sufrimiento que había ocurrido entre esas paredes, o quizás era simplemente deterioro y la desolación que emana de cualquier edificio abandonado durante décadas. El guardia del turno anterior, un tipo llamado Germán que tenía cara de no haber dormido bien en semanas, prácticamente corrió hacia su auto cuando llegamos. Apenas se detuvo para darnos las llaves de candado de la entrada principal y las indicaciones básicas. El recorrido es simple, dijo mientras se subía a su Tsuru destartalado. Cada 2 horas caminan el perímetro interior. Revisan que no haya intrusos. No entren a los edificios. Están muy deteriorados y es peligroso. Cualquier cosa rara, llaman a la central. Pero les advierto una cosa, este lugar no es normal. Yo ya no vuelvo después de esta noche. Pueden quedarse con este contrato del demonio. Héctor y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué quiere decir con que no es normal?, preguntó Héctor. Germán ya estaba arrancando el motor. Ya lo van a descubrir. Solo les digo que no se separen y que mantengan sus linternas prendidas en todo momento. Y si escuchan voces, no las sigan. Y con eso se fue, dejándonos en una nube de humo de escape y con más preguntas que respuestas. ¡Qué tipo tan raro!, comentó Héctor mientras abríamos el candado de la reja principal. Probablemente solo quiere asustarnos. Yo no dije nada, pero tenía un mal presentimiento. En 26 años haciendo este trabajo había aprendido a confiar en mis instintos, y algo en la manera en que Germán había hablado, el miedo genuino en sus ojos, me decía que no estaba simplemente tratando de asustarnos. Entramos al complejo caminando por un sendero de grava que alguna vez debió estar bien cuidado pero que ahora estaba invadido por maleza. A ambos lados había árboles viejos y retorcidos que creaban sombras grotescas bajo la luz de nuestras linternas. El edificio principal se erguía frente a nosotros como un gigante dormido, sus ventanas vacías como ojos ciegos mirando hacia la nada. Instalamos nuestro puesto base en una pequeña caseta de vigilancia cerca de la entrada, una estructura de concreto con una mesa, 2 sillas y un calentador eléctrico que apenas funcionaba. Héctor preparó café en un termo que había traído mientras yo revisaba el equipo, 2 linternas Maglite de alta potencia, un radio de comunicación con la central, nuestros bastones reglamentarios y mi libreta de registro donde debía anotar cada ronda de vigilancia.
¿Tú crees en fantasmas, Roberto?, me preguntó Héctor de repente mientras tomaba su café. Creo en lo que puedo ver y tocar, respondí, aunque no estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. ¿Por qué la pregunta? Es que este lugar tiene mala fama. Mi tío trabajó aquí como enfermero en los años 60, justo antes de que cerraran. Me contó historias horribles sobre los tratamientos que le daban a los pacientes, electroshock sin anestesia, lobotomías, aislamiento en celdas oscuras durante semanas. Muchos pacientes murieron aquí, y no precisamente de causas naturales. Me serví mi propio café. Necesitaba la cafeína para mantenerme alerta. Eso fue hace más de 50 años. Lo que pasó aquí fue terrible. Sí, pero ya es historia. Nuestra única preocupación son los vivos, no los muertos. Héctor asintió, pero podía ver que no estaba completamente convencido. Hicimos nuestra primera ronda a las 11 de la noche. El perímetro interior era un camino que rodeaba los edificios principales, aproximadamente 1 kilómetro de recorrido. Caminamos en silencio, nuestras linternas cortando la oscuridad, nuestras botas crujiendo sobre la grava y las hojas secas. El lugar estaba en ruinas. Paredes con grietas profundas, montones de escombros, grafitis en español e inglés dejados por los ocupantes ilegales que habían sido desalojados recientemente. En uno de los edificios laterales, lo que parecía haber sido un dormitorio o sala de pacientes, las ventanas todavía tenían barrotes oxidados. Detrás de esos barrotes se veían camas de metal volcadas, colchones podridos, y en las paredes manchas oscuras que preferí no examinar muy de cerca. Todo el lugar apestaba a humedad, moho y algo más, algo vagamente orgánico y desagradable que no pude identificar. ¿Sientes eso?, preguntó Héctor de repente, deteniéndose. ¿Sentir qué? Como si alguien nos estuviera observando. Miré alrededor, iluminando las ventanas oscuras con mi linterna. No vi nada, pero tenía que admitir que también lo sentía. Esa sensación primitiva de ser presa, de estar siendo vigilado por ojos invisibles. Es solo el ambiente, le dije, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Este lugar da escalofríos. Es natural que te sientas incómodo. Completamos la ronda sin incidentes y regresamos a la caseta. Eran las 11:45. Héctor anotó en la libreta: primera ronda completada, sin novedades. Nos sentamos y tratamos de relajarnos, pero ambos estábamos tensos. Cerca de la medianoche, el radio chisporroteó. Era Mónica, la despachadora de la central. Base Castañeda, ¿cómo van las cosas por allá? Tomé el radio. Central, aquí Base Castañeda. Todo tranquilo hasta ahora. Primera ronda completada sin incidentes. Recibido, Base Castañeda. Manténganse alerta. Hemos tenido reportes de actividad inusual en ese sitio en las últimas semanas. ¿Qué tipo de actividad inusual?, pregunté. Hubo una pausa antes de que respondiera. Los guardias anteriores reportaron luces moviéndose dentro de los edificios cuando no había electricidad. Sonidos extraños. Un guardia juró haber visto figuras en las ventanas. Probablemente solo su imaginación, pero estén atentos. Recibido, Central. Héctor me miró con ojos grandes. ¿Viste? No somos los únicos que sienten que algo está mal aquí. Son solo historias, le dije, tratando de sonar más convencido de lo que estaba. Este lugar tiene mala reputación y eso hace que la gente vea cosas que no existen. Es psicología básica. Pasamos la siguiente hora en silencio relativo, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo revisaba mi celular ocasionalmente, leyendo mensajes de mi esposa Estela, quien me preguntaba cómo iba la noche. Le respondí que todo estaba bien, que era un trabajo fácil, aunque guardándome mis verdaderos sentimientos sobre el lugar. A la 1 de la madrugada nos preparamos para la segunda ronda. La temperatura había bajado considerablemente y podíamos ver nuestro aliento condensándose en el aire. Tomamos nuestras linternas y salimos de la caseta. Fue durante esta segunda ronda cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Íbamos aproximadamente a la mitad del recorrido, pasando por lo que según un letrero oxidado había sido el pabellón de mujeres, cuando Héctor se detuvo abruptamente. ¿Escuchaste eso?, susurró. Me detuve y aguzé el oído. Al principio no escuché nada más que el viento soplando entre los edificios en ruinas, pero luego lo oí, un sonido débil, como de alguien llorando. Venía de dentro del edificio a nuestra izquierda. Probablemente es el viento pasando por las estructuras dañadas, dije, aunque mi voz sonó menos segura de lo que pretendía. No, Roberto, ese es definitivamente alguien llorando. Una mujer
creo. Teníamos órdenes estrictas de no entrar a los edificios, pero también teníamos la responsabilidad de investigar cualquier posible intrusión. Si había alguien dentro, algún indigente que había logrado colarse a pesar de vallado, teníamos que verificarlo. Vamos a echar un vistazo rápido, dije finalmente. Pero nos mantenemos juntos y si vemos que la estructura es inestable, salimos inmediatamente. La entrada al pabellón de mujeres estaba bloqueada por una puerta de metal oxidada que colgaba de una sola bisagra. La empujamos con cuidado y ésta se abrió con un chirrido agudo que resonó por todo el edificio. El interior estaba completamente oscuro. Nuestras linternas revelaban un pasillo largo con puertas a ambos lados, muchas de ellas arrancadas de sus marcos. El llanto se había detenido. «Hola», llamó Héctor. «Soy guardia de seguridad. Si hay alguien aquí, identifíquese». Silencio absoluto. Avanzamos lentamente por el pasillo, nuestras linternas iluminando cada puerta, cada rincón. Las habitaciones que alcanzábamos a ver estaban vacías excepto por escombros, grafitis en las paredes con mensajes perturbadores como «Aquí me volví loco» y «Las voces nunca se callan» y ocasionalmente algún mueble destrozado. Fue en la quinta habitación a la derecha donde lo vimos. Héctor iluminó el interior y ambos nos quedamos helados. En el centro de la habitación había una silla de ruedas vieja, completamente cubierta de óxido. Y en esa silla de ruedas, sentada perfectamente quieta, había una figura. No una figura, una mujer. Estaba vestida con lo que parecía ser una bata de hospital blanca y sucia, su pelo largo y negro cayendo sobre su rostro de manera que no podíamos verle las facciones. Sus manos descansaban en su regazo, pálidas como la cera. No se movía, ni siquiera parecía respirar. «Señora», dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «Este es un área restringida. Necesita salir de aquí». Ella no respondió. No se movió en absoluto. Héctor y yo intercambiamos una mirada nerviosa. Él dio un paso hacia el interior de la habitación. «No te acerques demasiado», le advertí. «Podría ser peligrosa». Pero entonces sucedió algo que hizo que mi sangre se helara. La mujer comenzó a reírse. No era una risa normal. Era algo agudo, histérico, el tipo de risa que escucharías en un manicomio. Y mientras se reía, su cabeza comenzó a levantarse lentamente, su cabello cayendo hacia atrás para revelar su rostro. Lo que vimos no era humano. Su piel era de un gris ceniciento, estirada tan tensa sobre los huesos de su cráneo que podías ver cada detalle de la estructura ósea debajo. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo pozos infinitos de oscuridad. Su boca estaba abierta en una sonrisa grotesca, revelando dientes rotos y ennegrecidos. Pero lo peor era su expresión. Era de pura locura, de sufrimiento eternizado, como si estuviera atrapada en un momento de agonía mental perpetua. «¡Corre!», grité, jalando a Héctor hacia atrás. Pero antes de que pudiéramos movernos, la cosa se levantó de la silla de ruedas con una velocidad antinatural. Se movió hacia nosotros con movimientos espasmódicos y quebrados, como una marioneta manejada por un titiritero borracho. Su risa se volvió más fuerte, más aguda, resonando por todo el pasillo. Salimos corriendo de ese edificio como si el diablo mismo nos persiguiera. Detrás de nosotros podíamos escuchar pasos arrastrándose, más risas histéricas, y ahora también gritos, docenas de voces gritando en agonía. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en la caseta de vigilancia, cerrando la puerta con seguro y jadeando por el esfuerzo y el terror. «¿Qué mierda fue eso?», gritó Héctor, su rostro completamente pálido. «¿Qué mierda era esa cosa?». Yo estaba temblando. Mis manos apenas podían sostener la linterna. En 26 años de trabajo nunca había visto algo así. Mi mente racional trataba de encontrar una explicación. Una persona disfrazada, un drogadicto alucinando, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero yo había visto esos ojos, había sentido la presencia antinatural de esa cosa. No era humana. Tomé el radio con manos temblorosas. «Central, aquí base Castañeda. Tenemos una situación». La voz de Mónica respondió inmediatamente. «Base Castañeda, ¿cuál es su situación?» Hay alguien o algo en el pabellón de mujeres. No es normal, Mónica. Necesitamos refuerzos. Necesitamos que alguien venga aquí ahora». Hubo una pausa larga. «Roberto, ¿están heridos?» «Están en peligro inmediato». «No estamos heridos, pero lo que vimos...» «Mónica, tienes que creerme, hay algo muy mal con este lugar». Otra pausa.
Está bien, voy a enviar una patrulla, pero tardará al menos 40 minutos en llegar. Mientras tanto, quédense en la caseta, no salgan. Recibido. Héctor estaba sentado en la silla, su cabeza entre sus manos. Yo la vi, Roberto. Tú también la viste. No estoy loco, ¿verdad? Los dos vimos lo mismo. Sí, admití, los dos vimos lo mismo. Eso era casi peor que si hubiera sido solo uno de nosotros, porque significaba que no era una alucinación, no era mi imaginación jugándome una mala pasada. Era real, tangiblemente real. Pasamos los siguientes minutos en silencio, bebiendo café que ya estaba frío, tratando de procesar lo que habíamos experimentado. Yo seguía mirando por la ventana de la caseta hacia los edificios oscuros, medio esperando ver esa figura grotesca caminando hacia nosotros. Eran las 2:45 de la madrugada cuando las luces comenzaron. Al principio fue solo un destello en una de las ventanas del edificio principal, el que había sido la administración central del hospital. Pensé que había sido mi imaginación, pero luego otro destello, esta vez en una ventana diferente, y luego otro más. ¿Ves eso?, preguntó Héctor, mirando en la misma dirección. Sí, pero no hay electricidad en estos edificios. Han estado desconectados durante décadas. Las luces continuaron apareciendo, moviéndose de ventana en ventana, como si alguien estuviera caminando por los pasillos sosteniendo una linterna. Pero había algo extraño en la calidad de la luz. Era de un tono verdoso enfermizo, no como la luz de una linterna normal. Y entonces escuchamos las voces. Venían de todas direcciones, docenas de voces superpuestas, algunas susurrando, otras gritando, algunas riendo histéricamente. Era imposible distinguir palabras individuales. Solo un coro cacofónico de demencia y sufrimiento. No puede estar pasando esto, murmuró Héctor. Esto no es real. Pero era real, tan real como la silla en la que estábamos sentados, tan real como el frío que penetraba por las grietas de la caseta. El radio chisporroteó. Era Mónica otra vez. Base Castañeda. La patrulla está en camino. Llegarán en aproximadamente 25 minutos. ¿Siguen bien? Tomé el radio. Pero antes de que pudiera responder, todas las luces en los edificios se apagaron simultáneamente. Las voces se silenciaron. Un silencio absoluto y opresivo cayó sobre el complejo. Y entonces, en ese silencio, escuchamos pasos acercándose a la caseta. No eran pasos normales. Eran pesados, arrastrándose, como si quien caminaba tuviera dificultad para mover los pies. Y venían directamente hacia nosotros. Héctor se levantó de un salto, su bastón reglamentario en la mano. Roberto, hay alguien afuera. Yo también me levanté, tratando de ver por la pequeña ventana de la caseta, pero la oscuridad afuera era total. Solo podíamos escuchar los pasos acercándose cada vez más. Y entonces se detuvieron, justo afuera de la puerta. Por un momento no pasó nada. Solo esperamos, conteniendo la respiración, nuestros corazones latiendo tan fuerte que estaba seguro de que quien fuera que estuviera fuera podía escucharlos. Y entonces algo golpeó la puerta. No fue un golpe normal, como alguien tocando para pedir entrar. Fue un impacto fuerte, violento, que hizo temblar toda la estructura de la caseta. Y luego otro golpe. Y otro. «¡Aléjese de la puerta!», grité, aunque no tenía idea de si quien o lo que fuera que estuviera fuera podía entenderme o le importaba. Los golpes se volvieron más frenéticos, más violentos. La puerta de metal comenzó a bombarse hacia adentro con cada impacto. Y entonces escuchamos la voz. «Déjenme entrar». Era una voz de hombre, profunda pero con algo terriblemente mal en ella, como si tuviera la garganta llena de líquido espeso. «Déjenme entrar. Hace tanto frío afuera. Necesito calor. Necesito sangre caliente». Héctor estaba completamente pálido, temblando visiblemente. «¿Qué quiere de nosotros?». «No le respondas», le dije. «No interactúes con eso». Pero la cosa afuera continuó hablando. Puedo sentirlos ahí dentro. Puedo oler su miedo. Puedo escuchar sus corazones latiendo. Tan vivos, tan cálidos. Hace tanto tiempo que no siento calor. Los golpes se detuvieron abruptamente. Por un momento pensé que se había ido. Pero entonces escuchamos arañazos en la puerta, como si tuviera garras en lugar de dedos, raspando metal con un sonido chirriante que nos ponía los pelos de punta. «Ustedes no pertenecen aquí», continuó la voz. «Este lugar es nuestro. Los vivos no tienen derecho a estar aquí. Este es el reino de los olvidados,
de los torturados, de los que murieron en agonía y demencia. Y ahora ustedes se unirán a nosotros. La temperatura dentro de la caseta había bajado dramáticamente. Podía ver mi aliento condensándose en nubes blancas frente a mi cara. Las ventanas comenzaron a empañarse, y en la condensación, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible, aparecieron palabras: ayúdenos. Héctor vio las palabras y casi se desmaya. Roberto, tenemos que salir de aquí. Tenemos que correr. No, le dije firmemente, aunque yo también estaba aterrorizado. Si salimos, si corremos, esa cosa nos atrapará. Nuestra única oportunidad es quedarnos aquí y esperar a que llegue la patrulla. ¿Y si no llegan a tiempo? ¿Y si esa cosa entra? No tenía respuesta para eso. Los arañazos continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. Esperamos en silencio tenso, cada fibra de nuestro ser alerta, esperando el siguiente ataque. Pero no vino nada. Después de varios minutos de silencio absoluto, me atreví a mirar por la ventana. No vi nada afuera, solo oscuridad. Pero en la puerta de metal de la caseta, ahora podíamos ver claramente las marcas. Arañazos profundos que habían atravesado la pintura y penetrado el metal mismo, formando patrones que parecían casi deliberados, como si fueran símbolos o letras en algún idioma que no podía reconocer. El radio volvió a chisporrotear. Base Castañeda, la patrulla está entrando al complejo ahora. ¿Siguen bien? Nunca había estado tan aliviado de escuchar una voz humana normal. Sí, Central, estamos bien. Díganles que vengan directamente a la caseta de vigilancia. Y díganles que traigan linternas potentes. 2 minutos después vimos las luces de un auto patrulla acercándose por el sendero de grava. Eran 2 guardias de nuestra empresa, veteranos que conocía de años, Martín y Felipe. Salieron del auto con linternas y se acercaron a la caseta. Abrimos la puerta y salimos rápidamente, cerrándola detrás de nosotros. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Martín, iluminando las marcas de arañazos en la puerta. ¿Los atacaron? Algo así, dije, pero no fue humano. Martín y Felipe intercambiaron una mirada. Germán nos advirtió que este lugar estaba maldito, dijo Felipe, pero pensamos que solo estaba siendo dramático. Les contamos todo lo que había pasado. La mujer en la silla de ruedas, las luces moviéndose en los edificios, las voces, la cosa que había golpeado nuestra puerta. Esperaba que pensaran que estábamos locos, pero en cambio ambos asintieron con expresiones sombrías. No son los primeros, dijo Martín. Todos los guardias que han trabajado aquí han reportado cosas similares. Por eso la rotación es tan alta. Nadie dura más de 1 o 2 noches. ¿Por qué no nos lo dijeron antes?, preguntó Héctor, todavía visiblemente sacudido. Porque la empresa no quiere perder el contrato, respondió Felipe. Pero entre nosotros, este lugar debería ser demolido o exorcizado o algo. Sea lo que sea que pasó aquí durante todos esos años de operación, dejó algo atrás, algo que no se ha ido. Decidimos que los 4 permaneceríamos juntos por el resto del turno. No, hicimos más rondas. Simplemente nos quedamos en la caseta con todas las luces encendidas que pudimos encontrar, bebiendo café y contando historias para mantener nuestras mentes ocupadas hasta que saliera el sol. Pero incluso con 4 de nosotros ahí, incluso con las luces encendidas, podíamos sentir la presencia de algo observándonos desde la oscuridad. Ocasionalmente veíamos movimientos en las sombras, escuchábamos susurros que el viento no podía explicar. Cuando finalmente amaneció a las 6:30 de la mañana, fue como si un peso se levantara del lugar. Las sombras retrocedieron, los sonidos extraños cesaron. El complejo del hospital se veía diferente con la luz del día. Todavía estaba en ruinas, todavía se sentía desolado, pero ya no tenía esa cualidad malévola y opresiva que había tenido durante la noche. Martín y Felipe se fueron primero. Antes de irse, Martín me puso una mano en el hombro. Renuncia a este puesto, Roberto. No vale la pena el dinero. Este lugar se lleva pedazos de tu alma cada noche que pasas aquí. Héctor y yo cerramos todo. Documentamos los daños a la puerta de la caseta atribuyéndolos a un intento de intrusión. Y nos fuimos. En el auto, de camino a nuestras casas, ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente Héctor rompió el silencio. Vamos a volver esta noche. Lo pensé por un momento. Pensé en mi esposa Estela esperándome en casa, en mis hijos, en mi vida normal. Pensé en esos ojos negros y vacíos de la mujer en la silla de ruedas,
en la voz que había rogado ser dejada entrar, en las marcas de garras en la puerta metálica. No, dije finalmente. Voy a llamar a la empresa y voy a renunciar a este contrato. Tú deberías hacer lo mismo. Ya lo hice, dijo Héctor. Lo decidí alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando llegué a casa, Estela estaba preparando el desayuno. Me preguntó cómo había estado la noche y yo le dije la verdad. Toda la verdad. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, simplemente me abrazó. No vuelvas ahí, dijo. Conseguiremos el dinero de alguna otra manera. Llamé a la empresa esa misma tarde y renuncié al contrato de la Castañeda. Me ofrecieron un aumento de sueldo si me quedaba, pero lo rechacé. Ninguna cantidad de dinero valía otra noche en ese lugar. Supe después, por otros guardias de la empresa, que el complejo finalmente fue demolido 3 meses después de mi experiencia. Al parecer hubo un incidente que involucraba a 2 guardias que fueron hospitalizados por trauma psicológico severo después de pasar una noche ahí. La empresa perdió el contrato y el gobierno decidió que el edificio era demasiado peligroso para mantenerlo en pie. Durante la demolición, según me contó Martín, quien conocía a uno de los trabajadores de construcción, encontraron cosas perturbadoras. Bajo el sótano del edificio principal había una red de túneles que no aparecían en ningún plano oficial. En esos túneles encontraron restos humanos, docenas de ellos, enterrados sin ceremonia en fosas comunes. Pacientes que probablemente habían muerto durante los años de operación del hospital y que habían sido simplemente descartados. No me sorprendió. Un lugar donde habían ocurrido tantas atrocidades, donde tantas almas habían sufrido y muerto sin dignidad, sin paz, era lógico que quedara marcado, manchado, maldito. Han pasado 2 meses desde aquella noche. He vuelto a mi rutina normal, trabajando turnos en edificios corporativos y centros comerciales, lugares normales con gente normal. Pero hay algo que cambió en mí desde esa noche en la Castañeda. Ya no duermo tan bien como antes. A veces me despierto a las 3 de la madrugada en punto, con el corazón acelerado, sudando frío, con la certeza irracional de que hay algo parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad. Reviso cada rincón de mi casa antes de acostarme. Me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con seguro. Y hay veces, en las noches muy oscuras cuando estoy solo en mi puesto de guardia, que escucho susurros. Voces débiles que parecen venir de ninguna parte, hablando en un idioma que casi puedo entender pero no del todo. Y ocasionalmente, en el rabillo del ojo, veo movimiento donde no debería haber nada. Héctor ya no trabaja como guardia de seguridad. Lo último que supe de él era que había conseguido un trabajo en una tienda departamental, turno de día, rodeado de gente. Me dijo que no podía soportar la oscuridad y la soledad que viene con el trabajo de vigilancia nocturna, no después de lo que vimos. A veces me pregunto sobre todos esos pacientes que murieron en la Castañeda. Me pregunto si encontraron paz después de la demolición del edificio, o si sus espíritus torturados simplemente se dispersaron, buscando otros lugares oscuros donde manifestarse, otros vivos a quienes atormentar. Y me pregunto sobre la mujer en la silla de ruedas. ¿Quién había sido en vida? ¿Qué tratamiento horrible había sufrido que la había dejado atrapada en ese estado de demencia eterna? ¿Estaba tratando de pedirnos ayuda o simplemente quería arrastrarnos a su infierno particular? Nunca obtendré respuestas a esas preguntas. Y quizás es mejor así. Hay cosas en este mundo que es mejor dejarlas en paz, misterios que es más seguro no resolver. Porque una vez que abres la puerta a ese conocimiento, una vez que aceptas que hay cosas más allá de nuestra comprensión acechando en la oscuridad, nunca puedes cerrar completamente esa puerta otra vez. Lo que más me atormenta no es solo lo que vi esa noche. Ese conocimiento de que lugares como la Castañeda existieron, y probablemente aún existen en otras formas. Lugares donde se cometieron atrocidades en nombre de la ciencia o la medicina. Lugares donde el sufrimiento humano fue tan intenso, tan prolongado, que dejó una cicatriz en la realidad misma. Y esas cicatrices no sanan. Permanecen ahí, abiertas y supurantes, sangrando dolor y oscuridad hacia nuestro mundo. Son puertas entre lo que conocemos y lo que no deberíamos conocer, entre la vida y lo que viene después, entre la cordura y la locura absoluta. Mi última noche como guardia en la Castañeda me enseñó que el horror real no viene de películas o libros. Viene de la historia humana, de las cosas terribles que nos hacemos unos a otros y de lo que esas acciones dejan atrás. Los fantasmas no son solo espíritus de los muertos, son el eco del sufrimiento, la memoria del dolor grabada tan profundamente en un lugar que trasciende el tiempo y la muerte. Todavía trabajo como guardia de seguridad.
Es lo que sé hacer, es como mantengo mi familia. Pero ahora soy más cuidadoso con los contratos que acepto. Investigo la historia de los lugares antes de comprometerme. Y si un sitio tiene una historia oscura, si hay rumores de actividad paranormal o eventos trágicos, simplemente digo que no, porque aprendí que hay peores cosas que perder un trabajo o pasar dificultades económicas. Hay peores cosas que el miedo a las alturas o a los espacios cerrados. El peor miedo es el que viene cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre la realidad era incompleto, que hay niveles de existencia que no podemos ver normalmente, pero que están ahí, esperando, observando, ansiosos por tocar a los vivos y arrastrarlos hacia las sombras. Y una vez que has visto esas sombras moverse con vida propia, una vez que has mirado los ojos de algo que no debería existir, nunca vuelves a ser la misma persona. Una parte de tu inocencia muere, reemplazada por un conocimiento terrible que te acompaña cada día, cada noche, por el resto de tu vida. Así que si alguna vez ofrecen un trabajo de seguridad en un lugar con historia oscura, en un edificio abandonado que solía ser un hospital psiquiátrico, una prisión, un orfanato, cualquier lugar donde haya sufrimiento humano concentrado, mi consejo es simple: no aceptes. No importa cuánto paguen, no importa cuánto necesites el dinero, porque algunos turnos nunca terminan realmente. Algunas noches te persiguen para siempre. Y hay cosas peores que la muerte esperando en la oscuridad de lugares como la Castañeda. Cosas que no quieren matarte, sino algo mucho peor. Quieren que te unas a ellas, que te conviertas en parte de ese sufrimiento eterno, otro espíritu atormentado atrapado en un ciclo infinito de demencia y dolor. Sobreviví mi último turno en la Castañeda. Mi cuerpo salió de ahí intacto, pero una parte de mi alma, una parte de mi cordura, se quedó atrapada entre esas paredes malditas. Y aunque el edificio fue demolido, aunque las paredes físicas fueron destruidas, sé que ese lugar todavía existe en algún nivel. En algún lugar entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, esos pasillos oscuros todavía se extienden infinitamente, y esas almas torturadas todavía caminan por ellos, buscando paz que nunca encontrarán. Y en las noches muy oscuras, cuando el mundo está en silencio y estoy solo con mis pensamientos, todavía puedo escucharlos. Todavía puedo escuchar a la mujer en la silla de ruedas riendo su risa histérica. Todavía puedo escuchar la voz profunda y líquida rogando ser dejada entrar. Y me pregunto, en esas noches oscuras y silenciosas, si alguna vez realmente salí de la Castañeda, o si parte de mí todavía está ahí, atrapado en un turno que nunca termina, condenado a repetir esa horrible noche una y otra vez por toda la eternidad. Esa es la verdadera maldición de lugares como ese. No solo te atormentan mientras estás ahí, te marcan, te cambian, te llevan consigo incluso después de que te vas. Y nunca puedes realmente escapar. Porque el horror más profundo no es lo que vimos esa noche. Es la duda que nunca se va, la pregunta que nunca puedo responder completamente. ¿Realmente dejé ese lugar atrás? ¿O ese lugar ahora vive dentro de mí, esperando el momento adecuado para manifestarse, para reclamarme completamente? No tengo respuesta. Y esa incertidumbre, esa duda eterna, es el verdadero terror que cargo conmigo desde mi último turno como guardia de seguridad en el hospital psiquiátrico La Castañeda.